Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición vespertina, siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho de todo el mundo. Como siempre, es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Recuerden ustedes que nuestra señal, en señal abierta, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional, llevándoles a ustedes la mejor información, además de nuestros canales digitales que nos permiten estar en este momento en cualquier parte del mundo a través del Facebook Live y las opciones que en diferido a través de nuestras redes sociales permiten que usted escoja el horario, ponga el horario y defina el horario para ver totalmente o en parte este programa Siempre Venezuela. Bueno, iniciamos nuestra jornada informativa en la tarde comentándoles lo que fue noticia desde ayer hasta hoy. La denuncia de la parlamentaria Delsa Solórzano sobre una amenaza, una serie de amenazas contra su vida por parte de un acosador, un grupo de acosadores, quienes asumiendo la responsabilidad desde el régimen de facto, asumiendo ser partidarios del PSUV, pues han atacado a Delsa Solórzano, pero no es el primer caso. Hemos visto cómo a Enrique Capriles lo han amenazado, hemos visto cómo a María Corina Machado la han amenazado, hemos visto cómo a César Pérez Vivas lo han amenazado, entre otros tantos candidatos de las primarias venezolanas. Pero esto es alentado por quién, soportado por quién. Hemos visto cómo recientemente voceros del chavismo, incluso el gobernador del estado Trujillo, el propio Diosdado Cabello, todas las semanas a través de su programa, han incitado al odio, han incitado a las acciones violentas, han incitado a la agresión. Pero tenemos un fiscal muy selectivo en estos temas. O sea, si medio asoma a un opositor dando un comentario, señalando algo, el fiscal interviene. Pero como Diosdado Cabello, el gobernador de Trujillo y otros son miembros del PSUV, se hacen locos. A pesar de que hay graves violaciones, entre otras cosas, a la ley contra el odio. Una ley del mismo chavismo, ¿no? Pero que evidentemente la utilizan en su favor políticamente hablando. Porque el fiscal, que yo sepa, no ha abierto ninguna investigación contra Diosdado Cabello y no ha abierto tampoco ninguna investigación contra el gobernador del estado Trujillo. O a lo mejor sí lo ha hecho y no sabemos, pero si lo hubiese hecho bastante publicidad porque a él le encanta eso, lo de la publicidad. Pero vemos cómo este régimen de facto actúa a través del fiscal como instrumento para definir ataques contra la oposición, pero no atender esto. Sin embargo, una que se le vio al ciego es el tema de que el fiscal de facto anunció la designación de un fiscal de derechos humanos de competencia nacional que estaría investigando, inició la investigación sobre esta denuncia de Elsa Solórzano. Pero bueno, sabemos hasta dónde llegan estas denuncias. Sin embargo, la candidata ha dicho que llevará esto a instancias nacionales e internacionales porque no cree en la justicia chavista. Y bueno, ahí están las cosas definidas. Pero de que se está incrementando el clima de agresión y violencia aupado por el régimen de facto y por sus voceros, esta es una situación que está ocurriendo realmente y que afecta y amenaza a los candidatos. Lo dijimos la semana pasada. Los candidatos están en una situación complicada, pero si quieres hacer política desde el bando opositor en Venezuela, tienes que asumir los riesgos. Y allí están los riesgos que hemos dicho desde la semana pasada en nuestros comentarios aquí en Siempre Venezuela. Recordemos que está muy cerca lo de la amenaza, lo del asesinato de Villavicencio, el candidato en Ecuador.
del alcalde de Manta. Este es el tipo de política que realmente el chavismo quiere para Venezuela. Parece que sí, porque no lo ha hecho en una sola vez, sino lo ha hecho en varias oportunidades, amenazando a candidatos y demostrando con violencia que van en serio en esta línea de opinión. Bueno, hay un tema que es también importante y destacado. Resulta que hemos visto cómo hay manifestaciones públicas solicitando pues que se atienda y se le dé oportunidad a los presos políticos. Pues bien, la Coalición por los Derechos Humanos ha propuesto un llamado canje humanitario a favor de los presos políticos, es decir, su liberación por otros presos detenidos en otros países del mundo. Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, afirma, nos preocupa el deterioro progresivo de los privados de libertad por motivos políticos, quienes debido a la ausencia de una atención médica adecuada pueden ser víctimas de un daño irreparable en contra de sus derechos que termine con sus vidas. La angustia y el dolor que padecen, afirma, los familiares de los privados de libertad afecta gravemente la estabilidad emocional de los integrantes de la familia. En consecuencia, la Coalición por los Derechos Humanos señala que Venezuela está sumergida en una crisis, una de las más agudas de su historia, y requiere con urgencia un nuevo referente que permita reavivar la esperanza y la concordia. El país necesita reencontrarse, dejando de lado las diferencias y enfocándose en la unión, y es por ello que la coalición de derechos humanos y la democracia propone que se materialice un canje humanitario urgente que beneficie a aquellas personas que por las lamentables circunstancias de la crisis política venezolana están privadas de la libertad. Ahora, esta política de rehenes que mantiene el régimen de facto le ha permitido canjear a estos presos políticos, a algunos presos políticos, por personas o hechos o situaciones que le convengan al régimen. Pero es una manera terrorista de usar el derecho para mantener a víctimas inocentes bajo su detención y canjearlas en procesos totalmente irregulares. Es una línea muy delgada entre la libertad y el delito. La Coalición de Derechos Humanos propone el canje humanitario. No aclara todavía el canje a cambio de qué, a cambio de otros presos, a cambio de beneficios para el régimen, a cambio de... Es allí donde está la circunstancia que configura un delito, porque le estamos dando alientos a los secuestradores y a las mafias del gobierno para que, bueno, cada vez que tenga una necesidad, a través de la mal llamada justicia venezolana, secuestre a ciudadanos venezolanos de diverso índole para presionar cambios y cambios. Es una situación difícil y uno la entiende. El lado humanitario, el lado de las familias, el lado de la atención social, el lado de la atención familiar. Pero por el otro lado está un régimen de delincuentes que utiliza a los presos políticos para su propio beneficio, no para beneficio del país, para su propio beneficio. Y en esto tiene que pensar mucho la gente de la coalición para entender la situación que se está viviendo en el país, que determinadamente no puede seguir así. Y esto pues hay que pensarlo bien, de verdad que sí. Bueno, el ministro Telechea, Pedro Telechea, salió la semana pasada diciendo que lo del lago de Maracaibo, lo de la contaminación por derrames petroleros, era más visual que otra cosa. Bueno,
Algunos ecologistas salieron al paso frente a esta declaración que de todo punto de vista es absurda. Pero veamos este trabajo donde se está señalando la emergencia del lago de Maracaibo y sus culpables. El lago de Maracaibo está en emergencia. La presencia excesiva de una cianobacteria conocida como el verdín encendió alarmas de fundaciones ambientales que tienen años denunciando la degradación de este ecosistema. Y en mi último viaje lo vi con mis propios ojos. Desechos sólidos, derrames petroleros y aguas servidas de industrias no solo venezolanas, sino colombianas, deterioran al lago más grande de Sudamérica, al punto que es posible ver desde el espacio que este verdín cubre más del 70% del lago. Pero ¿cómo se origina? Las aguas residuales y desechos tóxicos terminan en el lago, lo que genera un exceso de nitrógeno y fósforo, nutrientes con los que esta bacteria se da un festín y crece desproporcionadamente. El supuesto verdín bloquea la entrada de luz y oxígeno al lago de Maracaibo, impidiendo hacer fotosíntesis a la vegetación, descomponiéndola, y por eso tantas denuncias de un olor asqueroso en los alrededores. Es una respuesta de biorregulación de un ecosistema que no aguanta más contaminación. Se estima que a diario se derraman hasta 1000 barriles de petróleo al lago, más de 300.000 al año, y esto afecta directamente a la fauna que hoy muere embarrada en hidrocarburos. ONGs como Azul Ambientalistas han planteado a las autoridades el uso de enzimas para la biorremediación, la recuperación de todas las plantas de tratamiento, controlar vertidos de desechos y que la industria petroquímica finalmente repare sus fugas de petróleo. Tú también puedes ayudar. Reduce tu consumo de plástico. Mantente informado siguiendo a las fundaciones etiquetadas en este post y sobre todo comparte este video para que más personas se enteren y podamos controlarlo. Bueno, ahí está. No es solamente visual, señor Telechea. Es algo grave, gravísimo. Está afectando no solamente a las poblaciones, sino a la flora, a la fauna, a mangles que son exclusivos de Venezuela, como el mangle rojo, que está siendo afectado por estas circunstancias de deterioro de la calidad de agua y calidad ambiental del lago de Maracay. Bueno, pero el señor Telechea también escupió para arriba con el tema de la producción petrolera y de gasolina para el país. Recientemente, recordemos, Telechea dijo que el país estaba produciendo el 100% de la gasolina que necesita, afirmando que el problema no es de producción, sino limitaciones logísticas, y dijo que iba a comprar no sé cuántas gandolas para trasladar la gasolina. En ese momento dijimos, mire, usted podrá comprar todas las gandolas que quiera, pero sin gasolina y sin gasoil, pues definitivamente las gandolas no sirven para nada. Bueno, dicho y hecho, han tenido que cerrar dos refinerías después de que Telechea había informado que todas estaban operativas. Y esto lo ha dicho el señor Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, indicando que la situación empeora la disponibilidad de combustible, ya es que es escaso en el país. Esto provoca una caída de producción de gasolina a 40.000 barriles diarios. Recordemos que el consumo en Venezuela de gasolina, solamente de gasolina, es aproximadamente unos 150.000 barriles diarios. Si usted está produciendo 40.000 en déficit, ¿y por qué Telechea dice que el problema es de logística y no de producción? Ahí está clara la cifra. Manifestándose los representantes de los sindicatos que debemos recordar que las cuatro refinerías de petróleo de Venezuela en los últimos años son Cardón, Amuay, Puerto La Cruz y El Palito. Pero esta semana tuvieron que cerrar Amuay y Cardón debido a la falta y cierre de unidades de producción dentro de este complejo refinador. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué dicen cosas que no son ciertas? ¿Para qué hablan de recuperación de producción y de operatividad 100% cuando eso no es cierto? Incluso cuando lo dijo, todavía estaban operando las plantas que están cerradas en este momento, Amuay y Cardón. Pero Telechea, por comérsela ante la prensa, ante los medios y dársela de sobrado, dijo, no, aquí estamos produciendo al 100%. Y es mentira, porque incluso en ese momento, cuando estaban produciendo las refinerías cerradas, había colas
en diversos sectores del país, en las ciudades principales del país. Lo que les dice claramente, lo dicho por Telechea y lo dicho por su equipo. Esta situación afecta a toda la sociedad venezolana, empezando por los productores agrícolas que no consiguen gasoil, empezando por las unidades de ambulancia que no consiguen gasolina, empezando por los cuerpos de seguridad y el cuerpo de bomberos que tampoco consiguen gasolina o gasoil, y dejando a un país y a una sociedad en general totalmente desguarnecida frente a esta situación. Así que la mentira tiene pies cortos y esta situación es lo que está enredando mucho a la propia empresa petrolera nacional que no concibe darle una solución a este problema. Esto es mentira tras mentira tras mentira y no hay realmente ninguna información que permita pues clarificar en lo pronto cuándo Venezuela va a recuperar la capacidad de autoabastecerse de gasolina. Y es una situación que, bueno, como una situación también es la que están viviendo los atletas venezolanos. Debemos recordar el caso de una atleta venezolana que está en condiciones críticas. Se trata de la medallista de oro de los Juegos del Alba, atleta de alto rendimiento, Lorianis, ella se llama Lorianis Conquista, quien logró y ha logrado un sitial de honor en la parte deportiva en Venezuela y sin embargo, vean ustedes las condiciones en las cuales vive y a lo que tuvo que recurrir para llamar la atención del régimen frente a su problemática. Veamos este video grabado por la propia Lorianis Conquista, que en los Juegos del Alba de este año obtuvo medalla de oro en su especialidad. Veamos. Mi nombre es Lorenis Conquista. Soy de Cumaná, del estado Sucre. Soy atleta de alto rendimiento, actualmente selección de Venezuela en la categoría 70 kilogramos, medallista de oro de los Juegos del Alba 2023. Esta es mi casa. Vivo en la avenida Cancamures, sector Cristo Redentor. Estas son las condiciones en las que yo vivo con mis dos niños. Hoy le pido con las manos en el corazón que me ayuden a difundir este video hasta que llegue el presidente Nicolás Maduro, pidiendo que me ayude a tener una vivienda digna para brindarle una calidad de vida a mis dos niños. Pido de su ayuda, que Dios me los bendiga. Bueno, vean lo que hace esta joven venezolana atleta de alto rendimiento. Tiene que acudir a los canales digitales para decirle a la gente, mire, y decirle al régimen, mire, mire el estado de pobreza en el que yo vivo. Necesito que me ayuden. Y es lo mínimo que puede esperar un atleta que le da satisfacciones al país, porque para ser atleta de alto rendimiento en estas circunstancias que hemos visto, pues hay que echarle pichón, hay que ser muy buena en su especialidad, porque viene de la pobreza absoluta. Y uno dice, ¿será que este régimen que se dejó robar 23.000 millones de dólares nada más en PDVSA, que se dejó robar más de 4.000 a 5.000 millones de dólares en las criptomonedas, no tendrá plata para ayudar a esta muchacha y a otros atletas venezolanos que viven en iguales o peores condiciones y circunstancias? Ella es cabeza de hogar y mire cómo vive, cómo está en este momento. Así que es un llamado a la reflexión, simple y llanamente. Hay que atender a los atletas venezolanos que nos dan gratificaciones, nos dan satisfacciones, tienen sus minutos de fama y después entran en un olvido permanente por parte de un régimen que dice ser ambientalista, que dice apoyar a las etnias indígenas y que apoya supuestamente el deporte venezolano.
¿Cuánto será el presupuesto del Instituto del Deporte en Venezuela? ¿Tendrán estos atletas becas o tendrán estos atletas bonos especiales para poder sobrevivir a estas circunstancias? Vaya usted a saber. Bueno, este mediodía escuchamos el reporte de nuestro aliado informativo Notiaudio El Pitazo sobre la situación de las medicinas y especialmente la situación de los bancos de sangre en Venezuela. Y es un tema que me llamó la atención de lo dicho ahí por la entrevistada, por la doctora, y es el tema de la baja calidad de los insumos médicos que están llegando a el sistema de salud venezolano y distribuidos por el propio régimen. Pues vean ustedes esta denuncia para complementar. La Federación Farmacéutica Venezolana ha solicitado en varias comunicaciones al Ministerio de Salud conocer el proceso de importación y revisión de medicamentos de otros países, especialmente de India e Irán. El gobierno indio informó que tomará medidas contra 105 farmacéuticas que no han pasado los controles de calidad. Y vean ustedes qué es lo que pasa ahora. Si en la India están castigando a varias farmacéuticas por controles de calidad y salubridad, ¿qué está haciendo el régimen de facto y el Ministerio de Salud sobre estas medicinas indias que están llegando a Venezuela? 4 laboratorios de Indias no forman parte del Consejo de Exportación de ese país y otros 3 no tienen ningún tipo de registro en el Instituto Nacional de Higiene, el doctor Rafael Rangel. ¿Qué pasa? En Venezuela tienen que ir bajo supervisión médica del Instituto Rafael Rangel todas las medicinas que se importen y se consuman en el país. Sin embargo, esto es obviado por el propio gobierno, que saltándose esos controles, ha puesto a distribución en Venezuela toda esta serie de medicinas que no tienen ningún tipo de registro farmacéutico adecuado y que según la propia Federación Médica de Venezuela, puede la población correr el riesgo de enfermedades. Mire esto, Vanessa Landaeta, una ciudadana venezolana, tuvo una emergencia médica con su mamá que padece hipotiroidismo. La escasez de Eutirox, producida por Merck, la llevó a comprar levotiroxina de Tanayu Farmacéutica, un fabricante de la India. Al poco tiempo su madre empezó a sentirse muy mal y cuando los exámenes para revisar los niveles de resultados indicaban que en esencia no estaba tomando nada, a pesar de tomar una pastilla regularmente de este medicamento indio, es decir, estaba completamente hipotiroidea a pesar de tomar el medicamento. El médico concluyó que le vendieron, en el mejor de los casos, un medicamento que no estaba haciendo nada porque no tenía el principio activo. Y uno dice, ¿de quién es esta responsabilidad? ¿Del paciente o el familiar que compra la medicina creyendo en su supuesto control? ¿O de un régimen que ha hecho la vista gorda frente a los medicamentos de la India y de Irán? ¿Y cuántos casos de venezolanos se han agravado en temas de salud por esta falta de controles? Otra nueva irresponsabilidad del régimen que ha sido denunciada por la gente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El gobierno de facto de Nicolás Maduro presentó apelación a la investigación en la Corte Penal Internacional. El gobierno de facto espera con esta apelación se retome el apego a la legalidad internacional en la Corte Penal. Insistieron en que el proceso de investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad es una ofensiva de países extranjeros, como queriendo decir que los jueces que tomaron la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, pues responden a gobiernos y no a la legalidad de la Corte. Entre las graves situaciones que ha señalado el gobierno es la existencia de 6 errores de hecho y de derecho que vulneran posiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del derecho internacional, resultando, por tanto, contraria a la verdad y la justicia. La Cancillería venezolana
dijo hoy que introdujo formalmente la apelación de la administración del régimen de facto a la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país por lo menos desde el 2017. Señala que la mayor parte de las pruebas presentadas por Venezuela, en este caso, el gobierno, demuestran la profunda y productiva labor del sistema de justicia en la investigación y sanción de los delitos de derechos humanos acaecidos en el país. Además, las pocas pruebas valoradas por dicha sala fueron seleccionadas por la Fiscalía de la Corte Penal en perjuicio de Venezuela. Bueno, tan efectivísima, tan productiva y profusa la labor del sistema de justicia que los asesinos directos de concejal Albán nunca pisaron una cárcel y actualmente están en libertad. Ni siquiera la sentencia niña de 5 años y 8 meses que se les dio por parte de un tribunal la cumplieron. Lograron reducción de penas y beneficios por parte del Ministerio Público y alcanzaron acuerdos que permiten que estas personas estén hoy en plena libertad, andando en las calles y sin haber cumplido un solo día de cárcel. Esa es una muestra de la profusa y productiva labor del sistema de justicia venezolano. Un sistema que se burla de los familiares de Albán, que se burla de los presos políticos, que los tortura, los persigue, persigue a ciudadanos, castiga y sanciona con prisión, mientras que ellos, pues, simple y llanamente se burlan de la justicia. Ese es el sistema que defiende el señor, el gobierno de facto, a través de esta comunicación que le han dirigido a la Corte Penal Internacional y al fiscal. Bueno, sigue la preocupación en el estado de Nueva Esparta, porque las denuncias de muertes de recién nacidos en el hospital Luis Ortega de Por la Mar siguen generando preocupación. Se estima que por lo menos 30 neonatos mueren semanalmente en este centro de salud, según cifras extraoficiales ofrecidas por Ana Karina Machado, concejal del municipio Mariño. Ha indicado que aquí vienen madres de todos los municipios con la esperanza de tener su bebé. No puede ser que cuando le dan parte a los familiares porque la mamá se muere o el niño. En el sondeo que hicimos, las muertes se dan por falta de insumo o por una bacteria. Y ella se ha preguntado, la concejal Machado, si hay una bacteria en pediatría o sala de parto, ¿no es preferible que esa unidad cierre momentáneamente? La concejala hizo un llamado a la ministra de la Salud, la abogada Magali Gutiérrez, para que busque una solución a la situación que se registra en el hospital Luis Ortega y recordó que el gobernador Morel Rodríguez solicitó la transferencia de este centro de salud. Vamos a hacer un trabajo mancomunado en beneficio de todos los ciudadanos que llegan al hospital Luis Ortega buscando atención oportuna. Y bueno, ya que hablamos del tema de la salud, vean ustedes este caso que trae un ciudadano sobre la situación del sistema de salud, en donde la incapacidad y la maldad del régimen ha generado fallas terribles en el sistema de salud en el país. Veamos este video sobre esa situación. Buenos días, mi nombre es Jorge Colmenares, pastor y luchador social. Me encuentro con una emergencia en este momento. Acá en esta moto cargo al señor Sergio Urdaneta con 84 años de edad, insigne deportista venezolano. Vengo desde Fundasalud, donde el paciente amerita con urgencia hacerle un electrocardiograma. En Fundasalud me enviaron para el hospital Dr. Miguel Orán. Cuando llegué al hospital Dr. Miguel Orán, me dijeron que sí hacían el electrocardiograma, pero no había dónde sentarlo, no había dónde acostarlo y que además no había papel para el aparato de hacer el electrocardiograma. Voy, compro el papel, lo llevo nuevamente al hospital. En el hospital, en el momento que lo presento, me dice que se dañó el aparato, no pueden hacer el electrocardiograma. Me envían para acá, para el barrio del Cambio, donde está el ambulatorio Noel Balazarte, tampoco lo hacen. Me dirijo seguidamente para allí, para el CDI que está en el barrio del Progreso, y en lo que llego al barrio del Progreso me dicen que sí hacen el electrocardiograma, pero tengo que comprar el papel de 80 milímetros por 20 para hacer el electrocardiograma y tampoco se encuentra el papel para hacer el electrocardiograma.
Este señor tiene 84 años de edad, aquí ando con la esposa que está casi en la misma edad también, y no hay una ambulancia, no hay dónde trasladarlo, y aquí lo cargo desde las 8 de la mañana, ya va a ser la hora del mediodía y ha sido imposible que sea atendido en un centro asistencial acá en Guanare para realizarle un electrocardiograma, porque no hay papel para hacer un electrocardiograma, ni siquiera en la farmacia lo encontré, un papel de 80 milímetros para realizarlo. Así que el llamado es, esta es la desidia que estamos viviendo todos los venezolanos, todos los que se enferman en Venezuela es la desidia. El gobierno nacional, regional y municipal gastando el dinero en lo que quieren gastarlo, menos en la salud. No están invirtiendo dinero en la salud mientras los pacientes se están muriendo porque no hay simplemente medio metro de papel para realizar un electrocardiograma. ¿Hasta cuándo, señor gobernador del estado, ciudadano gobernador, alcalde del municipio de Guanare también, Oscar Novoa, presidente de la República? Así estamos viviendo los venezolanos. Ando en la moto con 2 personas de más de 80 años de edad porque no se consigue dónde realizarle un electrocardiograma. Bueno, ¿qué opinan de eso? Eso es en Guanare, en el estado portuguesa. Y ese es el reflejo de la situación de salud en toda Venezuela. Es una circunstancia de verdad increíble que estas personas pues estén sufriendo estas consecuencias y por la falta de papel para un electrocardiograma. Válgame Dios. Primer caso que conozco de esto. Los mandan a buscar hasta el papel del electrocardiograma y cuando llegan con el papel resulta que no funciona la máquina. Qué tristeza. Y después salen hablando tonterías y pendejadas de que ellos son el mejor gobierno, el gobierno de haber ayudado al pueblo venezolano, de estar pendiente del pueblo venezolano. Bueno, ahí está una muestra de cómo están pendientes de nuestro pueblo. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. No, hay noticias que, bueno, hay que comentarlas porque es razón precisamente noticiosa, pero son noticias lamentables. Hoy se produjo un nuevo asesinato de político en Ecuador. Se trata de el dirigente político ecuatoriano Pedro Briones, quien fue asesinado tras recibir impacto de bala, según lo informó Luisa González, candidata presidencial del Partido Revolución Ciudadana. El señor, eh, el señor Briones era dirigente del Partido Revolución Ciudadana que dirige el expresidente Rafael Correa. El dirigente político fue asesinado y Luisa González ha calificado este hecho como un hecho que demuestra que Ecuador vive una época sangrienta. Esto se lo debemos al abandono del gobierno de un estado tomado por las mafias. Un abrazo al compañero Pedro Briones. Pedro Briones fue asesinado entonces, dirigente político, y se encontraba apoyando la candidatura de Luisa González a la presidencia de Ecuador. El señor Rafael Correa reaccionó, ha dicho, asesinaron a otro compañero nuestro en Esmeralda, ya basta, escribió Correa en Twitter. Está complicando la cosa, este panorama electoral en Ecuador. De verdad que yo nunca había visto tanta violencia en Ecuador. Pero es un reflejo de un país dominado por tesis políticas que han generado una división y que han permitido en esa división que los grupos narcocriminales pues se enquisten en las facturas de poder, los requisitos de poder. Y esto viene destruyendo la democracia. Definitivamente Ecuador pasa un momento difícil y va a tener el Estado ecuatoriano en general, los ciudadanos de la sociedad civil ecuatoriana, ponerse, como que dice, los pantalones, porque esto no se puede seguir permitiendo. Que la violencia tome por asalto la política, como quieren en Venezuela, quiere el régimen que ocurra aquí en Venezuela. Bueno, seguimos con más información. Los Yanomamis siguen afectados por la minería ilegal y la desidia. Se están cumpliendo 30 años de la masacre de Asimú
en el Amazonas, venezolano. Hace 30 años, un grupo de 16 indígenas de la India Yanomami fueron asesinados por un grupo de mineros ilegales de Brasil. Una matanza que se conoció como la masacre de Asimú. El caso no fue investigado por el Estado venezolano, pero Brasil logró condenar a 6 de los 21 detenidos por los asesinatos. En las tierras del Alto Orinoco, la minería, pese a que está prohibida, la desidia y el olvido perjudican a las comunidades indígenas, ya que carecen de servicios médicos, planes de atención y seguridad. La abogada Eliani González, representante de Provea, señaló durante el foro Crímenes en la Amazonía, lecciones no aprendidas de la masacre de Asimú, que los Yanomami no cuentan con servicios de salud, se encuentran, se encuentran totalmente desasistidos en el Alto Orinoco del estado de Amazonas. La jurista indicó que de 21 centros de salud ubicados en el Alto Orinoco, solo uno está en funcionamiento, es un centro de diagnóstico integral ubicado en La Esmeralda, que se encuentra en deplorables condiciones. A veces no tienen médico. Algunos indígenas nos manifiestan que tienen que caminar hasta 4 días para poder llegar al ambulatorio. Los Yanomami también son víctimas de la escasez de alimentos, del desplazamiento, de la trata de personas y el abuso sexual. Muchos son obligados a formar parte de grupos delictivos que operan en la zona. Tenemos conocimiento de que en unos comandos militares se hacen la vista gorda. No hay planes estratégicos para defender el territorio Yanomami. La abogada también explicó que esa parte nacional es frecuentemente el ingreso, objeto del ingreso de grupos irregulares de otros países. Se llevan a cabo operativos militares y policiales de Brasil quienes violan la soberanía. Fernando Fernández, abogado y defensor de la Universidad Central de Venezuela, representante de Monitor Indígena, indicó que lo ocurrido en Asimú podría considerarse un genocidio. No solo los estados pueden cometer genocidio, también los grupos, recalcó. Ahora la selva es el gueto de los indígenas, ya no es un lugar nativo tras el desplazamiento forzado de algunas comunidades y la presencia de mineros ilegales en el arco minero del Orinoco. El abogado señaló que hay una desertificación de la zona a causa de la actividad minera y lo que habrá en la selva será desierto. Recordó que el pueblo Yanomami y otras etnias indígenas deben ser resguardadas por el Estado, pero en la actualidad están en total desprotección. Los indígenas pasan a ser los enemigos señalados, dijo el jurista. Grave la situación del pueblo Yanomami y que se ha visto bastante afectado por el desplazamiento y ahora también por la acción de los propios militares en la zona, que alientan y permiten la acción de los grupos irregulares, la minería extractiva y los beneficios que ella deriva a desmedro de las condiciones de vida de los indígenas Yanomami. Vamos a ver, hablando de derechos humanos, este video. El director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que hasta la fecha se registran 288 presos por razones políticas, de los cuales 155 son militares en Venezuela. Veamos. Actualmente hay 288 presos políticos, según lista actualizada al día de hoy del Foro Penal. Hay 20 mujeres, 155 son militares, es la mayoría de los presos políticos, 133 entonces son civiles. Importante considerar que solo desde el año 2014 se suma un número total de personas que han pasado por la prisión política de 15.791, casi pues 16.000 personas que han pasado, digamos, por una cárcel con fines políticos. 9.415 personas se encuentran bajo medidas cautelares, es decir, que estando fuera de la cárcel, fuera de la prisión, todavía se mantienen con medidas restrictivas a su libertad. Un número importante, que eso también a los efectos de la Corte Penal Internacional es muy importante, 11 presos políticos han fallecido en custodia del Estado. Esta lista que está acá la tiene la Corte Penal Internacional.
cuya investigación se reabrió y cuya investigación está llevándose a cabo. Bueno, es lo dicho por la gente de Foro Penal. El medio de comunicación digital Crónicas del Caribe publica una información sobre la presencia masiva de venezolanos en Curazao, con el objetivo claro, hacer trámite de la visa americana en el Consulado General de los Estados Unidos en la zona. Pero para tener esta visa hay que tener primero otra visa, que es la de ingreso a Curazao. Y también dinero para hospedarse unos días mientras realizas este trámite, para que no se vea tan falsa la presencia de los venezolanos en esta isla del Caribe. Los compatriotas pasan de largo un detalle no menor: para ingresar a la isla debe solicitar primero la visa caribeña. Y esta situación representa un desafío para la Embajada del Reino de Países Bajos en Caracas, que están tomando medidas para hacer más expedito el proceso. Desde que reaperturaron sus fronteras, Curazao y Venezuela, el pasado 3 de abril, han mantenido un promedio de solicitudes de visa, de 10 solicitudes de visa al día. Esto es lo que tenía el representante del consulado, el representante diplomático de estas islas del Caribe, de la para el tema del momento de cierre de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Pero una vez que se puso otra vez en reapertura esta circunstancia, la demanda de visa caribeña aumentó 280%. De cada 10 venezolanos que querían visitar la isla en junio, 8 lo hacían para tramitar la visa americana, según estimaciones de la Embajada de los Países Bajos. El aluvión es inmenso. Ellos aumentaron de 10 citas diarias a 24. Sin embargo, esto se agota y ya por lo menos hoy no hay cita, sino hasta el mes de octubre para poder realizar el trámite en la visa caribeña que pide el Reino de los Países Bajos. Así que la circunstancia no es tan fácil para poder solicitar la visa americana en esa isla, Curazao, sino que hay que pedir otra visa, y es la propia del Caribe, que tramita el Reino de Países Bajos, y no hay cupo sino hasta después del mes de octubre. Vamos a ver este testimonio. Es de la esposa del general Héctor Hernández da Costa, quien tiene 5 años preso en las cárceles venezolanas. Soy Lili Barbosa, la esposa del preso político militar general Héctor Hernández da Costa, recluido en la DGCIN desde el 13 de agosto de 2018. Ayer también cumplió 5 años de injusta prisión, a pesar de ser inocente, a pesar de tener una medida de liberación inmediata de la Mesa de Detenciones Arbitrarias de la ONU. El cuadro de salud de mi esposo en este momento es muy delicado, en virtud que él sufre una cardiopatía congénita. Aparte de eso, también presenta un cuadro muy delicado en cuanto a el cuadro de diabetes, y también otra serie de patologías que ha sufrido a través de los 5 años de prisión. Yo en esta oportunidad hablo por todos los presos políticos militares, que son los grandes olvidados a la hora de la liberación o a la hora de cualquier medida humanitaria. Bueno, la situación del general Hernández da Costa en su cuadro de salud es complicada, y sus familiares están pidiendo su inmediata liberación, o por lo menos su atención en el sistema de salud. Ambas cosas han sido negadas, obviamente, por el régimen de facto. La Asamblea Nacional Ilegítima marcha a pasos gigantes
en este tema de la definición de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. El problema es que hay un acuerdo, pero no sabemos los nombres de quienes han quedado en esa lista de 45 nombres finales que después de todo el proceso de selección deben haber quedado. El, el, la Asamblea Nacional Ilegítima no ha querido publicar esa lista porque ahí figuran nombres de personas que son altamente cuestionables. Y esta situación hace que el pueblo de Venezuela exija a la Asamblea Nacional que publique esa lista. Ellos estiman que en 10 días van a designar el CNE, pero ¿y las objeciones, el lapso de objeciones? El lapso en el cual uno puede objetar a cualquiera de esos candidatos como miembro de la sociedad venezolana. Eso se lo van a pasar por el forro, van a violar la ley otra vez. En eso anda el régimen. Por eso es que no ha querido presentar la lista para que las objeciones no fluyan desde ahora. O sea, nosotros la única lista que vimos fue la de los 193 personajes que habían quedado hace aproximadamente 3 semanas. Pero de aquí para allá no ha publicado ni una sola lista de todo ese proceso. Es una condición de verdad bastante gravosa para la democracia porque induce a pensar de que allí están haciendo triquiñuelas para hacer un Consejo Nacional Electoral definitivamente negado a un proceso transparente. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Los venezolanos estamos resteados con el derecho a las primarias. Este es el comunicado que ha elaborado la Plataforma Unitaria de Venezuela, que ha denunciado durante el día de hoy un plan del presidente de facto, Nicolás Maduro, a través de distintos voceros, para buscar frenar la elección democrática, pacífica, constitucional de la primaria el próximo 22 de octubre. Desde hace varias semanas, afirma el comunicado, voceros del régimen han desarrollado una línea comunicacional que vincula la primaria con la violencia, cuando ha sido ellos los que sistemáticamente han ejercido violencia sobre los candidatos en los distintos recorridos que están haciendo por todo el país. Maduro se ha encargado de mostrarle a Venezuela y al mundo el miedo que le tiene a la voluntad del pueblo que exige cambio. Por estas declaraciones y actos de violencia ha demostrado su debilidad frente a la fuerza ciudadana, que significa la primaria para quienes llevan 24 años en el poder y quieren quedarse 6 años más para seguir destruyendo a Venezuela. Frente a esto, la plataforma unitaria ha reiterado su compromiso con todos los venezolanos para alcanzar el cambio en el 2024 a través del camino constitucional, pacífico, electoral, democrático del voto, el cual tiene a la elección primaria del próximo 22 de octubre como una gran oportunidad para elegir una candidatura unitaria con mayoría histórica. Afirman los miembros de la plataforma unitaria que está convencido de que si todos los venezolanos nos comprometemos en ser protagonistas de nuestro futuro y vamos todos unidos a la elección primaria del próximo 22 de octubre, estaremos dando el primer paso para el cambio político en Venezuela. Es la posición que tiene la plataforma unitaria frente a los ataques dirigidos por el régimen para tratar de vulnerar las elecciones primarias en Venezuela. Fíjense ustedes, en un principio acabaron con la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Le dieron largas al asunto para que no se produjera la respuesta del CNE frente a la solicitud de la Comisión Nacional de Primaria para su apoyo y asesoría técnica. Ahora que la Comisión Nacional de Primaria decidió hacer las elecciones sin ellos, sin el CNE, entonces aceleraron el proceso para darle rápido nombres a los nuevos rectores del CNE, instalar el nuevo CNE y buscar a través de esa instalación que ese nuevo CNE responda a la Comisión Nacional de Primarias, le indique, le dé una respuesta a la comunicación de marzo pasado y de esta manera pretendan
meterse en el proceso de primaria cuando ya el proceso de primaria anda adelantado, o por lo menos generar una situación de carácter jurídico que permita la intervención o la paralización del proceso de primaria. Le tienen miedo realmente al proceso de primaria. Y esto es lo que el régimen ha venido demostrando con la violencia, con la manipulación, con la agresión desde el Consejo Nacional Electoral y también desde el Tribunal Supremo de Justicia. No quieren las primarias. Y no las quieren porque saben que ahí el pueblo se va a manifestar masivamente y no conforme con manifestarse masivamente van a elegir su candidato o su candidata para vencer a Maduro en el proceso electoral. Bueno, vean ustedes estos temas de la democracia. Isabel Hanoi es una dirigente y aliada de Todos por la Educación. Ella denuncia que hay irregularidades en la Universidad Simón Bolívar porque después de la muerte de su rector, Enrique Planchar, el régimen de facto nombró una junta directiva supuestamente provisoria que en 6 meses debía facilitar el proceso para la elección interna de nuevas autoridades en la Universidad Simón Bolívar. Sin embargo, estas autoridades designadas por la OPSU, violando la ley, violando la norma, fueron Jorge Estefati, Víctor Teocristo y José Hernández. En este sentido, estos interinos, a pesar de ser profesores de la UCB, nunca en un proceso electoral hubiesen llegado al cargo que ostentan. Sin embargo, se han dado a la tarea de bloquear todas las posibilidades y han dejado de usar el título de interino para catalogarse como fijos, sin haber pasado por un proceso electoral como lo determina el reglamento interno de la universidad y la Ley Nacional de Universidades. Esta gente definitivamente le agarró gusto al poder y no quieren abandonar sus posiciones de poder, a pesar de que fueron electos supuestamente solo para definir cuándo se iban a realizar las próximas elecciones en la Universidad Simón Bolívar. Sin embargo, esta gente se ha aferrado al poder, no quiere llamar a elecciones y han generado una serie de irregularidades que sobrepasan el periodo. Empezando porque Noy recuerda que este se venció en el 2022, pero aún se mantiene en agosto del 2023 en su cargo. Hay opacidad informativa sobre los ingresos de la Universidad Simón Bolívar. No hay, y la comunidad universitaria desconoce a dónde va el dinero generado por actividades externas. Cerraron las puertas con llaves en acciones de los estudiantes en un laboratorio que han solicitado reuniones con las autoridades, cerraron las puertas, han generado toda una serie de situaciones que impiden a los estudiantes manifestarse y mostrarse frente a esta irregularidad. Porque si tú tienes una junta directiva interina que fue nombrada para un cargo, ¿qué hace? Y que ese cargo se culminó en noviembre del 2022, ¿por qué todavía continúan las autoridades interinas mandando y sin llamar a un proceso electoral y sin decir cuándo se va a realizar este proceso electoral? Definitivamente el totalitarismo se contagia y en una universidad como la Simón Bolívar eso es grave, porque la Universidad Simón Bolívar era hasta hace poco una de las mejores universidades de Venezuela y de Latinoamérica. Y ahora la encontramos postrada por una manipulación política de un régimen que no acepta que otras autoridades legítimamente y democráticamente electas manden en la institución. Bueno, vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera Yuli Pineda, que nos trae su reporte para Siempre Venezuela. Saludos a Alans Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Continúan las investigaciones en torno al asesinato del médico del Consultorio Popular ocurrido en la parroquia Sucre del municipio Libertador de la ciudad de Caracas. El galeno, identificado como Silvino Antonio
Valladares Muñoz, de 27 años de edad, fue asesinado de múltiples puñaladas. Esta situación generó una gran consternación en toda la población de la parroquia Sucre de la ciudad capital, quienes piden a las autoridades competentes den con el paradero de las personas que asesinaron a este joven médico que trabajaba en la misión Barrio Adentro del gobierno nacional. Es importante también resaltar que la propia comunidad exige que se incrementen los operativos de seguridad en toda la zona. En otra información tenemos que funcionarios del SEBIN involucrados en la muerte de Fernando Albán estarían en libertad. De esta manera lo denunció el ex fiscal del Ministerio Público, Zair Mundarain, quien agregó que el gobierno venezolano mintió a la delegación de la ONU al informar que habían sido condenados a 10 años y 5 meses de cárcel. Según la información de este ex fiscal del Ministerio Público venezolano, estos funcionarios están campantes y sonantes en la calle, es decir, no pagaron por el asesinato del líder de la oposición, Fernando Albán. En otra información y para finalizar tenemos que continúan desplegadas las fuerzas militares venezolanas en todo el sur y oriente venezolano, específicamente en el municipio, en el estado Bolívar, donde se continúa la lucha contra la minería ilegal. Así lo dieron a conocer voceros de las fuerzas militares del estado venezolano, quienes señalaron que estos operativos se continuarán desplegando durante todo este mes de agosto. Esto con el objeto de erradicar la minería ilegal al sur de Venezuela. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hoy, el régimen chavista presentó ante comerciantes e instituciones de las primeras acciones que se tomarán tras el nombramiento de Paraguaná como zona económica especial que firmó Maduro la primera semana de agosto. Ahora, el acto se realizó en Punto Fijo, donde el gobernador chavista Víctor Clark, el superintendente de zonas especiales Johan Álvarez y la autoridad única de la zona especial de Paraguaná, Sergio Quintero, informaron que los primeros rubros a exportar son pescado, camarones, frutas, hortalizas y otros alimentos del sector agroalimentario, además de gas y tecnología. Aseguraron que Paraguaná será la puerta del Caribe y hablaron de todos estos proyectos. Sin embargo, como la gente recuerda, la situación es de verdad increíble, porque en la zona económica especial de Paraguaná, estas personas están ofreciendo la exportación de gas. No hay inversiones, no hay atractivos para los inversionistas si se va la luz, si no hay agua potable, si no tenemos servicios públicos. Es una situación que se está presentando allí en Paraguaná, especialmente también con la escasez de rubros alimenticios, como precisamente lo que se quieran exportar, frutas, hortalizas y otros alimentos del sector agroalimentario, gas y tecnología. Yo quisiera preguntar, ¿cómo van a exportar gas en una región que carece de gas? A pesar de que allí están complejos importantes de PDVSA. ¿Cómo van a exportar tecnología? Sí, allí las plantas de tecnología que había se despacharon porque desde los tiempos de Chávez todo fue ilusión y fue mentira. O sea que definitivamente estamos en unas zonas económicas especiales ficticias, irreales, que de verdad no tienen nada que ofrecer, salvo los negocios consabidos del régimen de facto con sus amiguetes que están en Conchupansi.
y esto pues es lo que se va a exportar de esta zona. Lamentablemente lo que se ofreció allí pues no tiene ninguna posibilidad, por lo menos cierta, a corto plazo, de hacerse realidad. Y allí la gente, pues lo que va a ver pasar son negocios de otro tipo que buscan los beneficios que está ofreciendo el régimen, especialmente en la devolución de impuestos y otras situaciones que allí se van a presentar. Bueno, hay noticias sobre Citgo. El presidente ad hoc de Petróleos de Venezuela ha señalado, Horacio Medina, que la responsabilidad del activo extranjero más importante de Venezuela, Citgo, es cierta. Él ha señalado que hay acciones de un tribunal de Delaware, recordando que han manifestado las posibilidades de un proceso de subasta de Citgo para el pago de 2.700 millones de dólares en reclamo por expropiación de activos petroleros que hizo, activos diversos que ha hecho el régimen de facto, empezando por Chávez. Cuando Chávez empezó, expropiese, expropiese, pues ¿qué pasó? Muchas veces no pagó esas expropiaciones. Bueno, no muchas veces, la mayoría de veces no pagó esas expropiaciones. Y las empresas acudieron a instancias internacionales, a jurisdicción internacional y lograron poner como posibilidad de pago la subasta de Citgo, que es lo único que realmente el régimen dejó en el exterior que valga la pena. Ahora, Citgo se ha recuperado gracias a la intervención del gobierno de Guaidó, el nombramiento de una junta directiva ad hoc presidida por un hombre que conoce el petróleo como Horacio Medina, y esto ha permitido, conjuntamente con la gerencia de Citgo, recuperar a la empresa y ponerla a producir después de que el régimen la había colocado de rodillas y totalmente lista para la parrilla. Pero ¿qué ocurre en este momento? Citgo, a pesar de su recuperación, sigue siendo apetecida por diversas empresas, entre ellas Crystalex International, ConocoPhillips, Siemens Energy y Ray Tree Investments, que busca que se les pague lo adeudado por las expropiaciones locas que hizo Chávez, que al final no sirvieron para nada porque no conozco el primer caso de empresa expropiada que haya sido positiva. Citgo no es un activo perdido, lo era en el 2019 cuando lo recibimos 4.800 millones de deuda, 4.500 millones de dólares en valor de mercado, una imagen totalmente destruida desde el punto de vista comercial, sin ningún tipo de línea de crédito intervenida por el Departamento de Justicia, en donde se han encontrado 47 casos de corrupción, muchos de los cuales ya han sido judicializados. Esto lo dice Horacio Medina. La situación de Citgo era un caos total. Una empresa que no había recibido inversiones nuevas en los últimos 15 años, no tenía mantenimiento preventivo y vino una serie de fallas. La empresa se ha recuperado, ha tenido un exitoso 2022 y muy exitoso 2023. Sobre la subasta del Tribunal de Delaware, subasta es una forma subjetiva o delicada de decir la cosa. Esto no es más que un remate de la empresa, un proceso en el cual se va a ofrecer un precio muy por debajo de su valor de mercado. Y esto es lo que hemos tratado de hacer entender tanto a los acreedores como al propio juez Leonard Stark, buscando de alguna manera la negociación con los acreedores que tienen su razón de ser, que definitivamente ellos fueron afectados por las medidas de Chávez. Sin embargo, Horacio Medina manda un mensaje de esperanza y dice que van a luchar hasta el último momento por mantener el principal activo de Venezuela en el exterior. Bueno, este mediodía hablábamos de deporte y de cómo había una deportista de alto rendimiento, se encontraba en pésimas condiciones de vida y ella solicitaba la ayuda del régimen. Pero mire esto se extiende hasta el Quiquimbol, porque la selección de Quiquimbol del estado Yaracuy no tiene transporte para ir al campeonato nacional de ese deporte que se va a realizar en Maracaibo.
mañana 15 de agosto. Es decir, hoy no tienen el transporte para ir mañana al estado Carabobo. Exigieron el apoyo de las autoridades. Vamos a ver en qué consiste la solicitud. Buenas tardes, mi nombre es Hamilton Hervey, pertenezco a la delegación de Kicking Ball del estado de Yaracuy, soy entrenador. Como pueden ver, estamos acá en espera de la respuesta de parte de los entes gubernamentales para el traslado de nuestra delegación, que se preparó durante 5 meses para asistir al campeonato nacional obligatorio del estado de Zulia, la cual Funday el día sábado nos da respuesta de que no nos puede apoyar con el transporte. Cabe resaltar que el único que ha manifestado el apoyo para nosotros es el alcalde de San Felipe, Roger Daza, con un porcentaje de la inscripción. De resto, hoy, en estos momentos, no contamos con el traslado al estado de Zulia, la cual el campeonato, vuelvo y repito, es obligatorio y comienza el día de mañana. Ya hemos hecho enlace con todos los entes y de verdad, hasta ahorita no tenemos respuesta. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera trata al deporte y a los deportistas en Venezuela. Un régimen que se llena la bocota diciendo que apoyan a los deportistas venezolanos. Y miren ellos, a esta hora todavía no tienen cómo trasladarse al estado Zulia desde Yaracuy. No tienen unidad de transporte. No se les ofreció después de solicitudes y solicitudes y solamente hasta ayer se les respondió que no había cómo transportar. Ellos tienen que ir obligatoriamente a esa actividad de kicking ball, porque si no, son sancionados. Y el deporte yaracuyano dejará de tener representación en ese deporte por culpa de las autoridades y por culpa del gobierno, que no les para ni media a los deportistas. Solamente cuando ganan medallas, y ahí sí quieren tomarse fotos con los atletas. Con esta información cerramos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Ha sido un placer haber trabajado para ustedes, un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos entonces, hasta mañana, que tengan una feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.